Bueno, muchas gracias, Carlos. Bueno, una primera reflexión es que la oposición está como se ve, exactamente como se ve y como se percibe desde afuera, con sus problemas, con sus incordios, con sus diferencias. Así está la oposición, esa es la verdad. Y ocultarlo o no decir lo que realmente acontece no va a cambiar las cosas. Por supuesto que yo he observado con mucho detenimiento y además con mucho respeto las distintas opiniones que se producen en el seno de la mesa. Si queremos construir una solución y llegar a un acuerdo, tenemos que partir por admitir que tenemos problemas. Ahora, con lo que yo no estoy de acuerdo es con que si yo tengo una instancia donde hacer mis propuestas, donde plantear mis desavenencias o expresar mis acuerdos, yo tenga que recurrir a vías colaterales, a la televisión, al Twitter, etcétera, para hacer propuestas. Mira, todos los partidos de la mesa, incluyendo ABP, incluyendo Voluntad Popular y Proyecto Venezuela, tienen presencia permanente en la mesa de la unidad y en esa instancia es donde deben hacer, como siempre lo han hecho, todas sus propuestas y manifestar todas sus críticas e incluso los acuerdos que pudieran tener. Entonces yo no entiendo las vías colaterales, como no sea una especie de mecanismo de presión externo que también es inadmisible. La vía para que resolvamos los problemas de la mesa es la mesa misma y allí todos debemos sentarnos a plantear y a discutir nuestras cosas. Ahora, eso por una parte. Por la otra, una oposición seria, responsable, no puede ser meramente voluntarista o posibilista. Digo voluntarismo cuando me refiero a actos que sean producto de la sola voluntad, aunque no se correspondan con la realidad. Yo puedo querer que algo sea de la manera que yo pienso, pero si en la práctica no hay ninguna posibilidad de que eso se produzca, pues yo tengo que cambiar mi conducta y mi actitud para tratar de proponer o de hacer algo que pueda tener resultados para lograr el objetivo que yo me propongo. ¿En qué ha quedado la propuesta de la constituyente? ¿Cuál ha sido el nivel de receptividad? ¿En qué ha quedado la propuesta más extrema, más radical de la salida? En fin, ¿en qué ha quedado? Bueno, fíjate, vamos a analizarlas todas. Yo digo que cualquier escenario constitucional que se examine es legítimo. A quienes han planteado la constituyente, que es una propuesta que está en la Constitución, creo que Voluntad Popular se quedó solo con esa propuesta porque prácticamente nadie la ha respaldado, pero en todo caso, como se trata de una propuesta enmarcada en la Constitución, si ellos creen que eso es viable y que esa es la solución, que no se queden en las palabras, que la implementen, que salgan a recoger las firmas, que traten de convencer al país de que esa es una buena propuesta, etcétera, ¿ok? Pero es una Pero en propuesta... este momento no está fuera de contexto. Incluso bueno, por fecha, porque eso es yo hacia creo mitad que de sí. periodo que se Bueno, yo creo que sí, que no es procedente, vista las experiencias anteriores, etcétera. Pero si hay otras personas que creen que esa sí es la propuesta que se debe hacer, pues que la hagan porque es constitucional. La solicitud de renuncia, que fue un poco el sustrato o el humus que alimentó esta cosa de esta posición de la salida, también es legítimo. Claro. Cualquier venezolano está en su derecho de pedirle al presidente de la República la renuncia. Yo se lo dije a Miraflores, en Miraflores a Maduro. Mire, no se ofenda, ni puede calificar de subversivo, ni de golpista, ni de desestabilizante que alguien le pida a un funcionario la renuncia, porque en definitiva la concreción de eso depende de que usted renuncie. Y le cité el caso de Rómulo, a quien por años le estuvieron pidiendo la renuncia y llenaron a Caracas de pintas RR, Rómulo renuncia. El tipo dijo ni un día más ni un día menos, yo me quedo ahí hasta que me toque transferir el poder, y se quedó y no renunció. Pues bien, pedirle la renuncia al presidente tampoco es subversivo. Ahora, a lo que te expresaba antes, Carlos, una oposición sensata tiene que examinar todos los escenarios posibles sin descartar ninguno. Claro. Si tú dices, por ejemplo, que el escenario de llegar a las elecciones presidenciales, que es una posibilidad, no te pueden, bueno, tú eres entreguista, tú eres colaboracionista, tú lo que quieres es que Maduro se quede ahí hasta ese es otro de los problemas, la descalificación. Se han hecho observaciones sobre la forma como algunos factores dentro de la oposición descalifican a otros. ¿Cómo se ve eso ante el país, por ejemplo? Eso es muy malo. Mira, Capriles expresó ayer, o mejor dicho, el diario El Universal recoge ayer unas declaraciones de Capriles expresadas antier en un programa de César Miguel Rondón en la radio, donde hemos detectado, por ejemplo, 300 cuentas de Twitter desde una misma IP, desde una misma dirección IP, transmitiendo todas en cadena los mismos mensajes denigratorios, ofensivos, y no son laboratorios del gobierno, esa es la verdad. Capriles lo dijo y yo suscribo eso que dijo Capriles, es verdad. Bueno, pero bien, esa no es una vía eficiente, eso no es bueno. Tú no vas a convencer de que tu posición es la correcta insultando y descalificando al otro.
Por cierto, que esa es una estrategia absolutamente comunista. Cuando tú no puedes con el argumento, tratas de infamar y de destruir al argumentador. Eso es una cosa absolutamente fascista, pues bueno. Pero volviendo a lo que te decía antes, una oposición sensata tiene que examinar todos los escenarios de más a menos probable. Una posibilidad es que el presidente renuncie, hay que examinar ese escenario. Pero no decir que va a renunciar, porque yo creo a pie juntillas que va a renunciar porque me calentaron la oreja y me dijeron que con calentar la calle el tipo renuncia. Es un escenario, pero no es fatal. Eso no es lo que va a ocurrir, aunque yo quiera que ocurra. Tienes que examinar también el escenario de las elecciones parlamentarias. Yo iba a preguntarte, las elecciones parlamentarias son el año próximo. Así es. No hay fecha definida, o pudieran adelantarse incluso. Incluso tienes que examinar también la oportunidad del referéndum revocatorio. Tienes que examinar la posibilidad del escenario de las elecciones presidenciales en el 2019. Tienes que examinar todos los escenarios y no te puedes atar simplemente a tu propia visión de que va a ocurrir lo que tú crees que va a ocurrir porque tú no te sales de allí. Hay quienes están solicitando, Henry, que la oposición democrática debería vincularse más a los problemas de lo cotidiano, el problema económico, el problema social, el problema político y al problema militar también, que ha generado mucha controversia a raíz de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Sí, mira. Camus se pronunció a través de un comunicado, pero hasta allí. Claro, mira, el panorama de verdad que es complejo, es complicado. Ahora, vamos a partir de la siguiente premisa. Absolutamente desprejuiciados, libres de fanatismos y de obcecaciones, porque eso no conduce a nada sensato. Nosotros creemos que es necesario, porque además existen las condiciones que la oposición genere un proceso de acumulación de fuerza para convertirse en una mayoría sólida, contundente. Porque ¿qué es lo que aprecia la gente? La gente que sabe que este gobierno ha fracasado, que siente todos los días en su cotidianidad la tragedia de los precios, el desabastecimiento, el colapso de los servicios, etcétera, pero no ve en el campo de la oposición una propuesta coherente. Entonces, tenemos que convencer a la gente sin ponerle a nadie la mano en el pecho y decir, no, como tú estabas con el chavismo, quédate ya, no. Sumar y sumar y sumar y agregar para convertirnos en una mayoría sólida. Y eso no se ha hecho, no se ha trabajado. Mira, hemos tenido muchas fallas y los números lo dicen. Ahora, en torno a los problemas económicos que son para la gente más importantes que las discusiones de los políticos, allí es donde tenemos que elaborar una estrategia coherente para tratar de convencer a la gente que sí es posible salir democráticamente de esto para tener una posibilidad de vida mejor. Ese es el trabajo de la oposición. Que se hagan propuestas. Ayer no se hicieron los anuncios por algo. ¿Será? Hay ciertas problemas internos dentro de la propia estructura del poder. Como yo decía en un mensaje, tanto nadar para morir en la orilla. Este gobierno que tanto denotó del fondo, ahora que está quebrado, urgido de fondo fresco, para tener caja, ha tenido que recurrir al Fondo Monetario. Aquí en el Banco Central hay entre 16, 18 técnicos del fondo y sabemos a qué vienen los técnicos de los fondos, a revisar las cuentas fiscales, la economía real y a recomendar un recetario, y el que no lo cumple pues no obtiene dinero fresco de las multilaterales, ni del Fondo ni del Banco Mundial. Así de sencillo. Eso es para Venezuela y para Rusia y para quien sea. Bueno, ahí está, los técnicos del fondo. ¿Por qué el gobierno no implementa ahora esas medidas? Porque tiene el Congreso del PSV y la adopción de paquetes, de denotados paquetes. Da miedo a la militancia. Bueno, eso va a tener una incidencia enorme en los resultados. Pero concluido el proceso interno del PSV, yo creo que el gobierno va a controlar ese proceso y va a terminar y va a seguir con el control. ¿Tú crees que esas reformas económicas ineludiblemente, inevitablemente va a tener que tomar? Claro. Entonces, pero después el Congreso tendrá que enfrentar la realidad de todos los días y si quiere resolver algo, mitigar en algo los graves problemas que tiene que aplicar paquetes. Ahora, ¿cómo va a resolver las contradicciones entre aquellos que estimulan la reforma y los radicales de izquierda, los que le dan un peso ideológico? Esa es la tragedia del gobierno. Se producirán cartas de ministros y exministros destituidos. Ojo, porque esas cartas tipo Giordani, tipo Navarro se producen solo y después que son destituidos. Mientras forman parte de la nomenclatura, no dicen ni pío, no obstante ser agentes principales y autores de precisamente lo que están criticando. Sí, como Giordani como que no pasó 15 años dentro del gabinete, dentro de la estructura, por lo menos 13. Pero mira, el gobierno tiene que entender que en una economía globalizada no hay sino una forma económica a la que todo el mundo se tiene que sumar, no por gusto, sino porque no tiene otra posibilidad. La economía del mundo es así.
En esa economía está Rusia, está China, está los Estados Unidos, está toda Europa, está todo el mundo, está África, está Asia. Y entonces tú no puedes constituir una especie de isla en este país asido a fantasías y a proyectos delirantes que son inviables y que no se pueden sostener, sino cuando tú tienes, como tuvo Chávez, una enorme caja de 995.000 millones de dólares, porque al cabo de gastar esa inmensa masa de recursos quedas en cero. Abruma esa cifra, la gente se pregunta, ¿de dónde está esa plata? Bueno, esa plata se gastó, se regaló, se despilfarró, otra fue a parar a la corrupción. Vaya usted a saber, porque aquí no hay cuentas fiscales desde hace muchos años. Nadie sabe nada de cuentas fiscales. Un gran desorden administrativo, creación y supresión de ministerios, de oficinas. Bueno, aquí están las consecuencias. Mira, y lo que yo digo, Carlos, la cotidianidad, los hechos son tercos, la realidad derrota cualquier fantasía, cualquier discurso. La gente que va al mercado, a quien no le alcanza el poco ingreso. Está pasando a todos. Bueno, esa es la realidad de todos y esa es la realidad que tienen que resolver los políticos. Y siempre, no hay que olvidar esto, siempre los resultados económicos son la consecuencia de decisiones políticas. Así de simple. Bueno, Henry, muchas gracias.